tiene 6 paredes. Una pared externa que es el tímpano, una pared interna que es la pared laberíntica. Aquí hay relaciones con estructuras muy importantes. Sí, dime. Oído medio. Ya, a ver. Ya, ahora sí, entonces así queda. Ya, entonces la pared laberíntica o pared interna del oído medio tiene relación con varias estructuras. Por ejemplo, la ventana oval, la ventana redonda, el promontorio, que es la prominencia de la primera vuelta de la cóclea hacia el oído medio. También hacia arriba tenemos relación con el nervio facial, su segunda porción timpánica, y también con el conducto semicircular lateral. Entonces, si hay una lesión o un tumor, por ejemplo, una infección que compromete esas estructuras, pues vamos a tener complicaciones, ¿no? Como por ejemplo, si se afecta el conducto semicircular lateral, pues el paciente tendrá vértigo. Si se afecta el nervio facial, tendremos parálisis facial. Si hay afectación de la cóclea, tendremos hipoacusis, ¿no? Entonces, es importante tener estas relaciones presentes. La pared superior es la tegmentaria, ¿no? Es una finísima capa ósea, a veces es discontinua, ¿no? O hay una, eh, ¿cómo se menciona esta lesión? Eh, una solución de continuidad natural, ¿no? Con el cerebro, porque arriba tenemos ya las circunvoluciones temporales, entonces también se produce abscesos cerebrales, ACVs, meningoencefaloceles, o también el contenido cerebral ingresa hacia el oído medio, ¿no? Porque esta capa es finísima. La capa inferior es la yugular, entonces podríamos tener complicaciones como trombosis del seno cavernoso, por ejemplo, ¿no? La pared anterior es una de las más importantes porque aquí vamos a tener relación con la carótida, que es un gran vaso, ya saben. Entonces, si hay lisis a este nivel, pues también tendremos complicaciones, ¿no? Hemorragias un poco controlables porque la carótida es un vaso muy grande. Y la trompa de Eustaquio lateralmente, ¿no? Y la trompa de Eustaquio es una estructura muy importante, es el origen de todas las patologías que vamos a mencionar hoy. La pared posterior es la mastoidea, ¿no? Inicialmente con el antro mastoideo, que es una cavidad única, la más neumatizada y la más grande entre todas las celdas mastoideas. Y alrededor de este antro tenemos gran cantidad de celdas mastoideas que normalmente deben estar neumatizadas, ¿no? Es decir, deben contener aire. Entonces, esas son las paredes del oído medio. Respecto a la anatomía, les voy a explicar un poco de la membrana timpánica. Es lo que ya les comenté anteriormente, ¿no? La clase anterior. Vamos a dividir la membrana timpánica en 4 cuadrantes. ¿Cómo se hace esto? Dibujo una línea que pasa por el mango del martillo, ¿no? Y una perpendicular que pasa por el ombligo de la membrana timpánica, que sea perpendicular a la anterior línea. Entonces, así vamos a formar 4 cuadrantes. Este cuadrante será el cuadrante antero superior, este es el cuadrante antero inferior, el cuadrante póstero inferior y el póstero superior. Entonces, si toda la membrana timpánica es el 100%, pues cada cuadrante será el 25%. ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder localizar y medir la magnitud de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, si aquí a este nivel encontramos una placa calcárea, o sea, una calcificación, lo mencionaremos, ¿no? Tímpanoesclerosis, se aprecia una placa calcárea en el cuadrante antero superior de un 20-25%, por ejemplo. Una perforación timpánica a este nivel será otitis media crónica, donde se aprecia una perforación timpánica de aproximadamente 40-50%, y así, ¿no? Entonces, para eso nos sirve localizar las lesiones en la membrana timpánica por los cuadrantes. El contenido, también ya lo saben, es el martillo, yunque y el estribo, ¿no? Y esto va a funcionar como una palanca cuando se transmite el sonido desde el oído externo al interno, ¿ya?
La trompa de Eustaquio es la estructura más importante, es el origen de toda la patología, como les mencioné, ¿no? Como su propio nombre lo dice, es un conducto, es una trompa, ¿no? Que mide aproximadamente 38 milímetros o 40 milímetros, ¿no? 4 centímetros en el adulto. En un niño mide aproximadamente la mitad, 2 centímetros o 18 milímetros. Entonces, es vertical, ¿no? Tiene un componente óseo o timpánico que es a este nivel y un componente fibrocartilaginoso muscular que es a este nivel, ¿no? El extremo lateral pues tendrá relación con la cara anterior del oído medio y el orificio medial tendrá relación con la pared lateral de la rinofaringe y tiene una luz virtual. ¿Por qué mencionamos que es luz virtual? Porque las paredes de la trompa en sí están colapsadas, están cerradas. Solamente por tiempos cortos es que se abren, ¿no? Y ahí se observa el espacio. Por eso que le mencionamos que es una luz virtual. Respecto a la fisiología, todo empieza con el pabellón auricular. Les comenté que el pabellón pues es como una parábola, una antena que va a captar el sonido y a través de la concha auricular que se encuentra al centro es la responsable de dirigir este sonido hacia el conducto auditivo externo. El conducto lo que hace es captar, dirigir y amplificar el sonido hacia el oído medio a través de la membrana timpánica. La membrana timpánica, entre sus fibras, ya saben que está el mango del martillo y por la vibración que se da por el sonido transmitido, pues este mango va a vibrar y va a transmitir el sonido a toda la cadena. Entonces esto se va a mover como una articulación, una polea o una palanca hacia la platina del estribo, el cual está en contacto con la ventana oval. Dentro de la ventana oval, que ya está, o es el límite con el oído interno donde se encuentra la cóclea, ¿no? Ya saben que esta va a contener líquido endolinfático. Este líquido va a vibrar también, va a transmitir el sonido por los líquidos, ¿no? De la cóclea. Y en la cóclea, como ya saben, se encuentra el órgano de Corti. El órgano de Corti es el órgano neurosensorial por excelencia de la audición, ¿no? Y este órgano es el responsable de la transducción, ¿no? ¿Qué es la transducción? Es la transformación de la energía mecánica que era hasta este momento en energía eléctrica, ¿no? En potenciales de acción. Estos potenciales de acción son recogidos por las células ciliadas, ¿no? Las cuales van a emitir potenciales de acción hacia el nervio coclear. Después, el nervio coclear junto con el nervio vestibular transmiten la información hacia el nervio cocleovestibular o par craneal 8 y este a la vez hacia los núcleos cocleares y vestibulares que se encuentran en el tronco encefálico y esto a la corteza cerebral, a la primera y segunda circunvolución temporal, ¿ya? Entonces, así es la vía auditiva. Este es el órgano de Corti que ya les expliqué. Y la trompa de Eustaquio, ¿no? Es un conducto osteocartilaginoso de suma importancia en la patología del oído medio y tiene la función de permeabilizar y equilibrar las presiones dentro del oído medio, ¿ya? Tenemos que saber cuál es la diferencia entre las trompas de un lactante y la trompa de un adulto, ¿ya? Porque las características difieren bastante. ¿Por qué las otitis media agudas y las otitis media serosas son más frecuentes en un niño, en un lactante? ¿Y por qué estas son raras en un adulto? Justamente por las diferencias anatómicas, ¿ya? Esta es la respuesta. Entonces, en un adulto, como pueden observar aquí en este gráfico, la trompa es mucho más larga, ¿no? Mide 4 centímetros. Es vertical. Si nosotros graficamos aquí una línea horizontal, va a medir unos 40, 45 grados, o sea, es más vertical. ¿Qué implica la verticalidad? Que todas las secreciones, trasudados que se producen en el oído medio van a drenar tranquilamente por gravedad hacia la rinofaringe y nosotros lo vamos a deglutir. Otro, es importante porque los gérmenes
¿no? Los virus, bacterias, no van a poder ascender tranquilamente porque es muy vertical, ¿no? O sea, es más difícil el ascenso hacia el oído medio. No, otro. En la trompa tenemos pliegues, ¿no? Pero estos pliegues en un adulto son mínimos. Entonces, al no haber pliegues, pues no se estanca secreción, no hay anclamiento de los gérmenes en la trompa, ¿no? Y la luz es mucho más dilatada que el de un lactante, ¿no? Entonces, estas son las características principales de un adulto. En cambio, en un niño la trompa es más corta y más delgada, ¿no? ¿Cuánto mide? 2 centímetros aproximadamente. Otra característica importante es que es más horizontal. En un adulto es vertical, aquí es más horizontal, ¿no? Entonces, las secreciones no van a poder drenar fácilmente hacia la rinofaringe, se van a quedar aquí estancadas. Y como aquí hay mucho más cantidad de pliegues, en los pliegues la secreción se estanca fácilmente. Entonces, los gérmenes van a proliferar con mayor tranquilidad, ¿no? Lo otro, como es horizontal, los gérmenes van a subir también fácilmente hacia el oído medio. Entonces, esto explica por qué las otitis medias agudas y serosas son mucho más frecuentes en un niño que en un adulto, ¿no? Prácticamente tenemos los niños son más predispuestos a estas patologías. Este es un cuadro que resume lo que ya les comenté. En conclusión, ¿cuáles son las funciones? De proteger al oído medio de las secreciones nasofaringeas y del ruido, de realizar un drenaje hacia la rinofaringe de las secreciones del oído medio y lleva a cabo la ventilación del oído medio, ¿no? Conserva las presiones, básicamente. Entonces, ¿qué es el catarro tubárico o la disfunción tubárica o la ototubaritis, ¿no? Es la inflamación de la trompa de Eustaquio. Esta se cierra, se dematiza y pierde sus funciones, ¿no? Es decir, la de drenar la secreción que está en el oído medio se va a estancar aquí en el oído medio, esta se prolifera o estos gérmenes proliferan y hay una sobreinfección bacteriana, ¿no? También disminuyen las presiones se hacen más negativas al no haber ingreso de aire hacia el oído medio, o sea, no hay una neumatización adecuada. Es así que se produce dos tipos, ¿no? Una ototubaritis que tiene presión negativa pero sin líquido, como es este primer caso, ¿no? Se ve que la membrana timpánica está muy retraída hacia la pared interna del oído medio. ¿Por qué? Porque hay presiones muy negativas, ¿no? Entonces hay retracción o atelectasia de la membrana timpánica, tanto que se puede observar las estructuras, ¿no? Aquí está el promontorio, aquí está la ventana redonda, a este nivel va a estar el yunque, la articulación incudo-malleolar y el estribo. O sea, es tanta la magnitud de la retracción que se pueden visualizar las estructuras o el contenido del oído medio, ¿no? Entonces, esta aún no tiene líquido, pero en el segundo caso se da presiones negativas con líquido. ¿De dónde viene este líquido, no? Por la inflamación que produce estas presiones negativas, hay un trasudado de los vasos de la mucosa del oído medio, entonces se trasuda o se secreta esta secreción, puede ser transparente o de un amarillo citrino. Entonces, cuando se da esto, la denominamos como otitis media serosa porque hay niveles hidroaéreos, ¿no? Es decir, una gran burbuja o un espacio que contiene aire y el resto está ocupado por líquidos, ¿no? Entonces, esta es la imagen característica de una otitis media serosa. ¿Qué clínica nos da hipoacusia, ¿no? Y de tipo conductivo? El paciente presenta plenitud de oído, ¿no? La sensación de que el oído está tapado. Y en la otoscopía vamos a observar esta lámina. ¿Qué pruebas nos ayuda a confirmar? La audiometría, que nos da una hipoacusia conductiva leve, moderada, de tipo conductiva. El timpanograma, vamos a observar un tipo de gráfica, bueno, bien particular, ¿no? Son unas curvas de tipo B y C. El B es
una línea horizontal, eso me indica que son presiones pues muy negativas, y una curva tipo C, que son unas curvas que están desplazadas hacia las presiones negativas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en este caso? Son antiinflamatorios básicamente, ¿no? Pero primero debemos investigar por qué el paciente tiene esta o esta ototubaritis. Pueden ser por muchas causas, por ejemplo, adenoides, hipertrofia de adenoides, tumores linfáticos que se encuentran en la rinofaringe, puede haber rinitis alérgica, poliposis nasosinasal, desviación septal. Entonces todos estos pueden causar este problema, ¿no? Y dependiendo de la causa se debe atacar o corregir lo que causa la otitis media serosa, ¿no? Si es que no hubiera ningún factor, pues se da ciclos cortos de corticoides, ¿no? Como la prednisona de 1 miligramo por kilo de peso por unos 7 días, ¿no? Si hay sobreinfección de este líquido, recién se conoce como otitis media aguda, ¿no? Mientras no hay signos de infección, es una otitis media serosa. Esa es la gran diferencia entre estas dos patologías. Y algunas literaturas mencionan que se alivia la sintomatología cuando se realiza una micropunción timpánica, es decir, un corte aquí en la membrana timpánica, y ese corte permite el drenaje de la secreción, ¿no? Y también el ingreso de aire para neumatizarlo nuevamente y regular presiones. O sea, estas presiones negativas disminuyen, ¿no? Ya. Y en el caso de que esta patología se vuelve crónica, es decir, dura más de 3 meses sin solución, a pesar del tratamiento médico, tenemos un pequeño tratamiento quirúrgico que es la colocación de tubos de ventilación que se observan aquí en la lámina, ¿no? No sé si se puede apreciar, es una membrana timpánica muy retraída, ¿no? Se puede ver el ligamento tímpano-malleolar anterior y posterior, el epitímpano o pars flácida está muy retraído, ¿no? Puede haber líquido también, aquí no se observa muy bien, pero podría haber líquido. Entonces se hace un corte en la membrana timpánica y se coloca este tubo de ventilación que tiene la forma de un diábolo con 2 orificios. Entonces el orificio interno queda pues dentro de la caja y el externo en el conducto auditivo externo, hacia el conducto. Entonces, ¿para qué sirve este orificio? Uno, que la secreción que se encuentra dentro del oído medio pueden drenar hacia el CAE, ¿no? Y lo otro, que el aire que se encuentra en el medio externo ingresa hacia el oído medio y nos permite regular presiones y mejorar la ventilación, la neumatización del oído medio, ¿no? Por un tiempo aproximadamente el tubo puede quedarse ahí 6 meses o 9 meses o hasta 1 año hasta que equilibre presiones y luego se retira, ¿no? O el mismo cuerpo lo sabe expulsar de forma espontánea. Otitis media aguda se define como un proceso infeccioso inflamatorio del revestimiento superióstico del oído medio. Se supone que es un proceso agudo, es decir, dura o tiene su aparición menos de 3 semanas, una evolución menos de 3 semanas, y tiene factores de riesgo. En la edad adulta, los factores de riesgo son pues que sean fumadores, ya sean activos o pasivos, es decir, no basta que tú no fumes, ¿no? Sino que en la familia, alguien cercano, haya un familiar que fume, entonces nos convierte en fumadores pasivos. Las infecciones recurrentes de las vías aéreas superiores, las rinitis alérgicas, las poliposis nasosinusales, los tumores, la sinusitis crónica, ¿no? Son patologías que nos predispone a la disfunción tubárica. El reflujo faringolaringio también es un factor, ¿no? En cambio, en la infancia, ¿cuáles son los factores de riesgo? La suspensión pronta de la alimentación de leche materna, es decir,
la lactancia materna exclusiva es un factor protector, ¿no? En cambio, el uso de biberones, chupones, de manera temprana nos predispone a las disfunciones tubáricas. Aparte que en la leche materna la madre está transmitiendo los anticuerpos del sistema inmunológico y podemos combatir a los gérmenes, ¿no? Problemas de inmunosupresión como el VIH, TBC, etcétera, y las alteraciones craneofaciales como el síndrome de Down o también el paladar hendido, labio leporino, también nos condiciona o somos propensos a tener esta enfermedad, ¿no? Y es una de las causas más frecuentes de la infancia, es la principal causa de consulta médica y también del uso de antimicrobianos en los países en vías de desarrollo. Y también esta, por supuesto, anualmente va a traer complicaciones de la otitis media aguda, principalmente las infecciones intracraneales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa, no? Y esto es pregunta de internado, de externado, para el residentado también son frecuentes estas preguntas. ¿Cuál es la causa más frecuente de la otitis media aguda? Vendrían a ser las causas virales en un 80%. ¿Qué causas virales? El adenovirus, rinovirus, coronavirus, etcétera, ¿no? Y el otro 20% son la causa bacteriana, ¿no? Dentro de estos gérmenes se encuentra pues el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, es decir, son gérmenes que se encuentran en la vía respiratoria alta, en la faringe, en la nariz, y estos gérmenes van a ascender hacia el oído medio. La fisiopatología es la misma que les comenté, ¿no? Es por una inmadurez de la trompa de Eustaquio debido a sus peculiaridades anatómicas, que es corto, horizontal, ¿no? Va a permitir el ascenso de los gérmenes, aparte que en un niño el sistema inmunológico es inmaduro, entonces eso también es más propenso. Entonces estos gérmenes suben por la trompa de Eustaquio, el trasudado que ya se encuentra en el oído medio se sobreinfecta, ¿no? Y ocurren los síntomas que les voy a mencionar. ¿De qué se queja el paciente? De otodinia, es decir, dolor de oído. Puede haber otorrea cuando esta membrana timpánica se perfora por la gran acumulación de líquido o pus que se encuentra dentro del oído. Hay una lisis de la membrana timpánica y sale secreción purulenta, ¿no? A la otoscopía, la membrana puede verse congestiva, un aumento de la vascularidad, puede haber desborramiento de la cadena, es decir, de la membrana o del mango del martillo, de la apófisis corta del martillo, ¿no? Se puede ver abombada y cuando le pedimos que haga valsalva, pues va a haber movilidad disminuida porque está todo ocupado por secreciones, ¿no? En un niño pequeño es difícil que refiera dónde está el origen de su malestar. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con hipertermia, el paciente está irritable, hay anorexia, no está lactando bien, hay apatía, ¿no? O llora mucho. Entonces, esos son los signos por el cual deberíamos sospechar. La historia clínica siempre se debe realizar primero la anamnesis. Ya saben que el 70% de nuestro diagnóstico se da por un buen examen, una buena anamnesis. El otro 30% lo da el examen clínico, es decir, la otoscopía, ¿no? Y también se puede realizar otomicroscopía, es decir, con un microscopio observar el tímpano. ¿Y cuál es el tratamiento? Si es viral, pues se le da sintomáticos nada más, ¿no? Paracetamol, metamizol, ibuprofeno, ¿no? Si hay un poco de moco, le damos antihistamínicos. Si hay secreción faríngea, le damos N-acetilcisteína de repente, o sea, son sintomáticos. En cambio, cuando ya se trate de un proceso bacteriano, aquí tenemos que dar ya antibióticos, ¿no? Y de primera elección es la amoxicilina, que a diferencia de otros procesos respiratorios altos, la dosis es mucho más alta. Aquí se da entre 70 y 90 miligramos por kilo de peso por día
por unos 10 días, ¿no? De segunda elección es la amoxicilina más ácido clavulánico, y de tercera elección son las cefalosporinas como el cefuroxime, la ceftriaxona. Y en aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina o betalactámicos, pues se les da macrólidos, tipo eritromicina, citromicina, ¿no? De tratamiento coadyuvante, igual para el dolor paracetamol, la fiebre, metamizol, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de una otitis media, ¿no? Son dos, las óticas y las extraóticas. Dentro de las óticas tenemos la perforación de la membrana timpánica, las laberintitis serosa aguda, ¿no? Es decir, el paciente va a tener mareos, ¿no? ¿Por qué? Porque está afectando el conducto semicircular lateral, lo que ya les explicaba. La mastoiditis aguda, como en este gráfico, ¿no? Hay acumulación de secreción purulenta en las celdas mastoideas, y esto con el tiempo va formando abscesos retroauriculares, el punto que esto puede reventar, drenar hacia el exterior, ¿no? Otro, la parálisis facial, como en este paciente, y también, si esto es muy crónico, los colesteatomas, que son tumoraciones benignas, pero con un comportamiento maligno, porque destruyen todo lo que está a su alrededor. Dentro de las extraóticas están los abscesos cerebrales, la osteomielitis craneofacial, la trombosis de seno lateral, meningoencefalitis, que ya les comenté. Ahora, con esto de la pandemia, se ha visto también que el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2, se ha encontrado también en la mucosa del oído medio, como cualquier virus, ¿no? Ya hace instantes les comenté de que la causa más frecuente son los virus, entre ellos están los coronavirus. Entonces, este es un virus más que también puede llegar a la membrana timpánica, al oído medio, ¿no? Y también trae complicaciones o secuelas post-COVID, como por ejemplo lo que vemos nosotros en otorrino, el tinnitus o zumbido, que está quedando como secuela en los pacientes. Otro, la disfunción tubárica, ¿no? Ya, las otitis media crónicas son aquellas, son enfermedades inflamatorias que duran más de 3 meses dentro del oído medio, tiene un comienzo insidioso, tiene un curso lento, con tendencia a la persistencia, y deja secuelas definitivas como la perforación de la membrana timpánica, ¿no? Como en este caso. Otras secuelas, puede haber destrucción de la cadena osicular, o sea, destrucción del martillo, del mango del martillo, del estribo, del yunque, etcétera. La anquilosis, es decir, estos huesos ya no van a tener una movilidad adecuada porque están anquilosados, adheridos, ¿no? Entre ellos. La timpanosclerosis también es otra complicación o secuela, que es la acumulación de sales de carbonato de calcio dentro de la membrana timpánica. Entonces, esta membrana ya no es rígida y por el contrario es propensa a perforarse, ¿no? Ya no tiene características normales, y esto también da un tipo de hipoacusia conductiva. Y la secuela más temida, pues, es la formación de colesteatomas, que son tumoraciones benignas, ¿no? Suele ser una enfermedad del adulto y se estima una prevalencia entre el 5 y 50% de los casos, y está asociada a colesteatoma. Aquí los gérmenes son diferentes, ya no son los gérmenes de las vías respiratorias que mencionamos hace instantes, ¿no? Ya son gérmenes gram negativos, aerobios, anaerobios, ¿no? Como por ejemplo la Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Prebotella, Bacteroides fragilis, etc. ¿Cómo se clasifica la otitis media crónica? Es simple, ¿no? Es decir, la no colesteatomatosa, es decir, que no tiene colesteatoma todavía, y la otitis media crónica colesteatomatosa. La simple se divide en dos, en activa o húmeda y la inactiva o seca, ¿ya? Entonces, la activa o húmeda vendría a ser las otitis que tienen de forma activa un proceso infeccioso, es decir, el paciente está manifestando otorrea, otalgia, ¿no? En cambio, la inactiva, como en este caso, son pacientes que tienen la perforación timpánica, pero no hay otorrea por más de 3 meses.
Entonces, este paciente es perfecto para ya ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? ¿Cuál es la cirugía? Es una timpanoplastía, es decir, se tiene que cerrar este orificio con un injerto determinado. ¿Para qué? Para que ya pues ya no ingresen los gérmenes que ocasionen las otarreas, o también el tejido epidérmico que más adelante condiciona los colesteatomas, ¿no? Para eso es la cirugía, y también esto ayudaría a recuperar la audición en cierta medida. En cambio, las húmedas o activas, estas tienen secreción purulenta y todavía no se pueden operar. Tiene que pasar por lo menos 2 o 3 meses sin infección para poder recién operar, ¿no? Entonces le damos tratamiento antibiótico, lavados de oído, etcétera. En cambio, la otitis media crónica colesteatomatosa, pues es aquella que ya tiene colesteatoma, como en este caso, miren, este tejido blanco nacarado ya es un colesteatoma y proviene de ático o antro, puede ser. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? El paciente presenta un antecedente de otorrea recurrente, tiene antecedente de traumatismo óptico, otorrea con o sin olor, hipoacusia progresiva, inicialmente puede ser conductivo, luego se vuelve mixta y por último neurosensorial si pasa mucho tiempo. Puede presentar parálisis facial y vértigo, que estos ya son signos de alarma. Esto me dice que ya el tumor está lesionando el nervio facial o está lesionando el oído interno, como los conductos semicirculares, ¿no? O el sistema vestibular. ¿Qué exámenes recurrimos? La otoscopía, como esta, la otomicroscopía, que son endoscopios o microscopios que magnifican la visión para tener mayor certeza, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos ya el colesteatoma. Esto es un colesteatoma que proviene de epitímpano. Aquí es el promontorio, esto es la ventana redonda, aquí están las celdas del hipotímpano, ¿no? Y hay restitos de membrana timpánica. Esto es la pars flácida que está retraída. Y la audiometría, ¿no? También nos ayuda. Y para ver la extensión de este tumor, pues se pide de elección la tomografía de mastoides sin contraste. ¿Cuál es el tratamiento, no? Si es una seca o inactiva, pues nada. Lo que se indica es la cirugía pronta. Pero si es húmeda o activa, tenemos que realizar lavados de oído con ácido acético para sacar o tratar de drenar toda la secreción purulenta que hay en el oído. También le podemos dar posteriormente gotas con antibiótico como el ciprofloxacino más hidrocortisona, el ofloxacino, y también se puede dar tratamiento oral. Dependiendo de las características pues, que ustedes observen, pueden dar ciprofloxacino, mucifloxacino, levofloxacino, acompañado de clindamicina, por ejemplo, ¿no? Y este es el colesteatoma, esta es otra imagen, ¿no? Este vendría a ser el colesteatoma, que ya, como pueden ver, hay lisis de las paredes del conducto auditivo externo. Esta es otra imagen de un colesteatoma que viene de epitímpano, hay lisis de las paredes óseas, ya no se aprecia cadena osicular, o sea, hay lisis de la cadena, ¿no? ¿Y qué cosa es? Es un tejido epitelial estratificado que crece dentro del hueso temporal, que contiene epitelio degenerado y escamas de queratina, por eso que se ve así de color blanco nacarado. ¿Cómo se clasifican? En congénito y adquirido. Congénito son debido a la permanencia de restos embrionarios dentro del oído medio de este tejido epidérmico, ¿ya? Entonces, estos con el tiempo crecen, ¿no? Nunca cursan con otorrea porque ya el tejido está adentro, ¿no? En su evolución sí puede producir más adelante perforación timpánica, pero lo usual es de que no se encuentre esta perforación, sino otros síntomas, como la hipoacusia, el zumbido, mareo, puede haber parálisis facial y al último la otorrea, ¿no? En cambio, los adquiridos se dividen en dos, los primarios y secundarios. Primarios son aquellos colesteatomas que se forman aquí arriba por la formación de bolsillos atelectásicos o bolsillos de retracción en la pars flácida. Entonces, esto es un asiento para que se acumulen el tejido epidérmico y formen los colesteatomas. Esos son los primarios. En cambio, los secundarios son debido
o se forman debido a una perforación crónica del tímpano. Como aquí hay un orificio, pues las células epidérmicas van a ingresar hacia el oído medio, basta que ingrese unas células, estas van a crecer y se van a acumular con el tiempo y forman ya los tumores. Entonces, entre estos tres tipos, la más frecuente es la secundaria, es decir, posterior a una otitis media crónica que no se ha curado, aparecen los colesteatomas. La clínica, otorrea fétida, intermitente o recurrente, pérdida de audición progresiva, hay vértigos, ya aquí esto es un signo de alarma, hemorragia, otalgia, ¿no? Los signos otoscópicos vendría a ser la perforación marginal de la pars flácida o la pars tensa, ¿no? También se puede apreciar escamas blanquecinas como las fotos que vimos anteriormente, ¿no? Se hacen los exámenes de audición como la audiometría y el estudio radiológico que es la tomografía de mastoides sin contraste. Esta es una tomografía. Aquí se puede ver el conducto auditivo externo, el hueso temporal. Esto es el conducto auditivo interno. ¿Qué cosa contiene el conducto? El nervio facial, el nervio cócleo-vestibular, la arteria laberíntica, ¿no? Que va a dar ramitos hacia la cóclea y el sistema vestibular. Entonces aquí esto es la ventana oval, aquí está el estribo, ¿no? Supuestamente, pero ya no se ve la cadena, solamente se ve parte de la cabeza o la apófisis corta del martillo, de repente ya no hay mango, ¿no? Y todo el oído medio está ocupado por esta opacidad, ¿no? Entonces esto es muy sugerente de una otitis media, perdón, un colesteatoma. Aquí esta pared, hay una lisis de esta pared superior, es decir, si no actuamos rápido, el colesteatoma va a ir al cerebro, producir algún absceso, ¿no? Un meningoencefalocele, etc. Ya, esta es otra tomografía, ¿no? Donde se ve, y esto nos ayuda a dar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, es la otitis media crona supurativa benigna, es decir, la no colesteatomatosa, la meningitis granulosa, los carcinomas de oído. Entonces, esto se va a definir con la biopsia, ¿no? Después de ingresar a salas de operaciones. Los signos de alarma, lo que les comenté, la otalgia, el vértigo, la parálisis facial o disminución del nivel de conciencia, esto me indica que ya hay una complicación intracraneal, estos deben ser atendidos de forma urgente. Las complicaciones se dividen en dos, en las intratemporales, que son la mastoiditis, la petrositis, la laberintitis, parálisis facial, y las intracraneales, que son la meningitis, los abscesos, ¿no? Extradurales, subdurales, cerebelosos, y las tromboflebitis del seno lateral. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando ya vemos o ya diagnosticamos que se trata de un colesteatoma, aquí el tratamiento es quirúrgico. No va a haber ningún medicamento, antibiótico que reduzca el tamaño de esta tumoración. Entonces, se debe dar a la par el tratamiento médico como antibióticos, pero sí o sí el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Y más aún si es que ya tiene signos de alarma como el vértigo y la parálisis facial, ¿ya? Aquí ya no interesa la recuperación auditiva, ¿no? Esto ya pasa a un segundo plano. Que posterior a la cirugía puede haber una mejoría, sí, pero no es el objetivo principal, sino el objetivo es detener o extraer ese tumor para detener su crecimiento y evitar más complicaciones. Bueno, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya. Primero vamos a distinguir la otitis media crónica en dos, si es colesteatomatosa y no colesteatomatosa, ¿ya? Si es no colesteatomatosa, es decir, esta perforación timpánica no tiene un colesteatoma, tenemos que esperar a que esté seco, unos 3 meses, y recién operar o realizar la timpanoplastía. ¿Por qué? Porque si así infectado, con secreción purulenta, inflamado, yo opero, coloco el injerto, ese injerto no va a pegar. La cirugía va a ser un fracaso, ¿no? El objetivo en esta cirugía es tratar de recuperar la audición con la conservación de este injerto en su lugar, ¿no? En cambio, si es colesteatomatoso,
¿no? O sea, si hay colesteatoma, no interesa que esté activo o inactivo, o sea, si esté seco o purulento, no interesa. Aquí el tratamiento es quirúrgico, sí o sí tenemos que entrar. Y más aún de forma urgente si es que ya encontramos signos de alarma como el vértigo o la parálisis facial, sí se tiene que ingresar sí o sí. Pero si no hay colesteatoma, tenemos que esperar a que este oído seque, o sea, primero darle tratamiento y que no esté húmedo por unos 3 meses y ahí recién lo operamos. O sea, es una cirugía electiva, no hay prisa de operarlo, ¿no? Que reúna las condiciones mejores posibles es lo ideal antes de operar. ¿Alguna otra pregunta?